Capítulo 2. Directrices y reglas básicas para la lectura de los registros acásicos. En este capítulo estableceré algunas directrices que le facilitarán el trabajo con los registros, y que le ayudarán a prepararse para que las experiencias sean lo más iluminadoras posibles. Estas directrices estimulan la amabilidad y el respeto en la comunicación, así como el uso responsable del tiempo, y ofrecen vías apropiadas para combinar los registros con otros sistemas espirituales. También proporcionan sugerencias para la formulación de preguntas antes de la lectura, y describen los tipos de información que podría usted recibir, así como el modo en que podría recibirla. He recopilado estas directrices de entre unas cuantas fuentes diferentes, entre las cuales están las de Mary Parker, las de mis propios maestros, profesores llamados acásicos, y las de mis propias experiencias en la enseñanza de la lectura de los registros. A lo largo de los años, me he dado cuenta de que existen formas de trabajar con los registros que dan lugar a lecturas más precisas y efectivas, y le transmito esta información con el fin de que obtenga el mayor éxito en su práctica. ¿Cómo debería prepararme para leer los registros acásicos? La forma en la que usted elija vivir su vida no guarda relación con su capacidad para acceder a los registros acásicos. Sin embargo, la decisión de cuál es la mejor manera de acercarse a la lectura de los registros acásicos es una cuestión consciente y deliberada que precisa de elecciones conscientes y deliberadas. Las siguientes directrices le ayudarán a tomar decisiones a la hora de trabajar responsablemente con los registros. Le facilitarán el cambio hacia el campo de conciencia acásico y le ayudarán a recibir información de la manera más clara y nítida posible. Aunque yo sigo estrictamente estas directrices cuando me preparo para las lecturas, no entienda en modo alguno que le estoy pidiendo que cambie su estilo de vida personal y que siga estas directrices a diario. Si a usted le gusta beber alcohol, por ejemplo, eso es una decisión totalmente suya. Yo solo le doy instrucciones para abstenerse de tomar alcohol 24 horas antes de dar una lectura. La primera directriz que encontrará más abajo le explicará por qué esto es tan importante. Directrices para la lectura de los registros acásicos. 1. No consuma alcohol ni drogas de placer durante las 24 horas previas a la apertura de los registros. La idea general en lo relativo a las drogas es esta. Si está usted tomando una droga o un fármaco que le haya prescrito el médico para recuperar la salud y el equilibrio del cuerpo, esa droga no va a interferir con su capacidad para leer los registros. Sin embargo, las drogas que se consumen por placer o el alcohol le van a perjudicar en la lectura debido al hecho de que estas sustancias afectan a su campo de energía, generando unos bordes inestables y flácidos, y eso distorsionará su percepción. Piense en lo que ocurre cuando usted se ve a sí misma en una de esas atracciones llenas de espejos. Usted no ve una imagen precisa de sí misma porque los espejos distorsionan su percepción. Aunque una percepción distorsionada de la realidad puede ser aceptable en determinados entornos, no resulta apropiada ni responsable durante una lectura de registros acásicos, donde el objetivo de la lectura es revelar la verdad. 2. Utilice su nombre legal actual cuando abra sus registros. Cada nombre tiene una vibración energética única, y la vibración de su nombre legal actual es lo que le permite acceder a sus registros. Conseguirá una lectura más rica y profunda si utiliza su nombre completo. Suzette Joan Bailey, en lugar de Suzy Bailey, Suzy Jo Bailey o Suzy J. Bailey. Cuando usted cambia su nombre legal, como en el caso de matrimonio o de divorcio, por ejemplo, 4. Usted cambia su vibración en los registros acásicos, así como la dirección que su vida pueda tomar. Así pues, utilice el nombre que aparece en sus documentos legales, aunque no sea el nombre que emplea a diario. Si existe alguna confusión a este respecto, hágase la siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se me conoce en Hacienda, en el organismo de recaudación de impuestos? Esta directriz se aplica también cuando usted lee los registros acásicos para otras personas. 3. Responsabilícese del tiempo que dedica a los registros. Conviene que dedique el tiempo suficiente durante una lectura como para permitir que su conciencia cambie por completo, especialmente cuando todavía no está acostumbrado a estar en los registros. Este cambio le permitirá arraigar firmemente en el campo acásico y recibir información de la forma más clara posible. Una cantidad de tiempo adecuada para estar en los registros puede variar entre 15 minutos y 1 hora. Todo lo que sea estar menos de 15 minutos no va a parecer tanto una lectura acásica como un oráculo de apaños en el reino de las preguntas de sí o no. Véase la página 57 acerca de los tipos de preguntas que mejor funcionan durante las lecturas acásicas, y también si desea una explicación de por qué las preguntas de sí o no no resultan tan efectivas como las preguntas de cómo y por qué. 4.
Tome contacto con la Tierra después de cada lectura. Cuando usted sale, o cierra, los registros acásicos, su conciencia realiza una transición en su regreso a la perspectiva humana. Con el fin de que no se sienta desorientada después de esta transición, haga algo que le permita conectar con la Tierra. Bébase un vaso de agua, lávese la cara, coma un poco, salga a la calle y abrácese a un árbol, camine descalza, cualquier cosa que le funcione bien usted y que encaje con sus circunstancias inmediatas. Lo que se busca al contactar con la Tierra es llevar la conciencia de vuelta al instante presente y hacerse plenamente consciente del entorno. Dos técnicas para arraigar en la Tierra que me funcionan muy bien son la de sacar a pasear a mi perro y la de sacar la basura. Estos dos métodos me exigen que salga de la lectura y que esté presente en lo que estoy haciendo. 4. Recuérdese que en los países anglosajones, las mujeres adoptan legalmente el apellido del marido. N. Del T. 5. Cuando combina los registros acásicos con cualquier otro sistema, honre siempre ambos métodos. Y, al revés, si las directrices y procedimientos de un sistema en particular entran en conflicto con las directrices para la lectura de los registros acásicos, no utilice nunca juntos estos dos sistemas. He aquí un ejemplo. Usted está considerando la posibilidad de abrir los registros mientras participa en el ritual Z, que requiere ingerir hongos alucinógenos. Pero usted sabe que debe abstenerse de consumir alcohol y drogas durante las 24 horas previas a la apertura de sus registros. Dado que los procedimientos del ritual Z entran en conflicto con estas directrices, practique estos sistemas por separado. De este modo, honrará ambos sistemas y los mantendrá en un estado puro y efectivo. Directrices para leer los registros acásicos de otras personas. 1. Antes de abrir los registros de otra persona, debe obtener su permiso. Abra los registros de otra persona únicamente cuando esa persona le pida que lo haga. No olvide nunca que las lecturas acásicas se dan solo mediante invitación, de modo que no le diga nunca a una persona que necesita una lectura ni ejerza ningún tipo de coerción sobre ella para que dé su consentimiento, cuando esa persona no se sienta cómoda con la idea. Sepa que la decisión de hacer o no una lectura de registros depende exclusivamente de la persona en cuestión. Aunque tenga la impresión de que el alma o yo superior de la persona está anhelando una lectura de registros, si ese ser humano no puede o no quiere pedir la lectura, entonces es que no es el momento oportuno para ello, por lo que no sería correcto hacer la lectura. 2. Mantenga la más estricta confidencialidad. Si tiene usted interés en hacer lecturas acásicas para otras personas, es muy probable que ya posea cierta sensibilidad natural a las necesidades de los demás, especialmente a la necesidad de privacidad. Así pues, cómo no, honrará usted la naturaleza confidencial de este trabajo, y no hablará de las lecturas con otras personas. Como en todo en la vida, se ha de aplicar aquí la regla de oro. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si se encuentra usted alguna vez en el otro extremo de la lectura, valorará muy especialmente esta directriz. 3. Ofrezca toda la información que obtenga de la forma más amable, positiva y respetuosa posible. El objetivo de toda lectura estriba en dignificar y elevar a la persona de la que se hace la lectura, revelar el potencial y el verdadero yo de esa persona. De forma amable y respetuosa, comparta con ella todo lo que los maestros, profesores y amados le revelen, aun en el caso de que le resulte un tanto violento, le parezca insignificante o no tenga sentido para usted. A veces, aquello que se calla es precisamente lo que esa persona más necesita escuchar. 4. No abra los registros de personas menores de 18 años. Cada cultura tiene su propia definición de cuando un niño pasa a ser un adulto, y en Estados Unidos, la mayoría de edad se establece en los 18 años. El proceso de la oración del sendero respeta las normas culturales de Estados Unidos, porque es el lugar de origen de este sistema. En tanto un adolescente no alcance esa edad, la responsabilidad legal recaerá sobre los padres o tutores del joven, y no se le permitirá tomar decisiones por sí solo. Y dado que, para una lectura de registros, se necesita que la persona asuma la plena responsabilidad de sus propias acciones, y de su karma, los adolescentes tendrán que esperar hasta los 18 años para poder recibir una lectura. Sin embargo, esto no quiere decir que los padres no puedan abrir sus propios registros y formular preguntas acerca de la educación de sus hijos. Se puede obtener una información muy valiosa en lo referente a por qué están nuestros hijos en nuestra vida, cómo podemos apoyar mejor su crecimiento y qué lecciones pueden aprender de nuestra relación con ellos. En alguna ocasión me han preguntado si estaría bien abrir los registros de un joven maduro de 17 años y medio. Mi respuesta es siempre la misma.
Si los chicos son lo suficientemente maduros, comprenderán por qué es tan importante que esperen hasta cumplir los 18. Recomendaciones para los primeros 30 días. Su período de iniciación comenzará en el instante en que asuma el compromiso consciente de aprender el proceso de la oración del sendero, momento en el cual entrará en un período de gracia de transición de 30 días. Así pues, si usted abre simplemente este libro, lee la oración y comienza a utilizarla, quizás no obtenga los resultados inmediatos que desea. Sin embargo, si se toma el tiempo necesario para leerse íntegramente este libro y decide trabajar de acuerdo con sus directrices y reglas básicas, seguramente entrará en la zona de gracia, en la que recibirá apoyo energético para su empeño. Una vez haya leído las directrices y las reglas básicas, quizás decida que no está preparado o preparada todavía para abrir sus registros acá, chicos. No hay problema en ello. La transición de 30 días comenzará cuando usted decida poner a prueba los registros por vez primera. Usted sabe lo que significa poner a prueba, y se trata de una decisión suya, de modo que será usted quien diga lo que es adecuado. Si ocurre algo en su vida que requiera de toda su atención, y no puede trabajar con los registros durante un tiempo, no se preocupe. Simplemente, olvídese de los registros hasta que esté en disposición de comenzar nuevamente. Su período de gracia de 30 días comenzará de nuevo entonces. Durante ese tiempo, los señores de los registros le guiarán con cariño, mientras se abre paso en este nuevo y excitante reino del espíritu. Durante esos primeros días, cuando comience a leer registros para los demás, las siguientes directrices le serán de gran ayuda para rebajar su ansiedad. Para los 30 días posteriores al aprendizaje de la lectura de los registros acásicos 1. Ofrezca lecturas acásicas a los demás. Una vez aprenda a acceder a los registros acásicos, la forma más rápida de sentirse cómodo ofreciendo lecturas consiste en practicar tanto como pueda. Por tanto, es permisible, durante este período de 30 días exclusivamente, ofrecer a la gente lecturas, en lugar de esperar a que nos las pidan. Dígales a los demás que acaba usted de aprender a leer los registros, y pregúnteles si puede practicar con ellos. Si acceden, estupendo. Si vacilan o dicen que no, haga lo que tiene que hacer. No insistir. Déjelos y pregunte a otra persona. 2. No pida dinero por sus lecturas acásicas. Ofrecer lecturas gratuitas durante los 30 primeros días le permitirá tener en cuenta el hecho de que todavía está aprendiendo, y que sus lecturas quizás no sean perfectas aún. De esta forma, dispondrá de la suficiente libertad para crecer, liberándose así de toda presión de rendimiento. Cuando comience a cobrar por sus lecturas, asegúrese de preguntar a sus maestros, profesores y amados qué honorarios son los más adecuados en su caso. 3. No mezcle sus lecturas con otros sistemas o disciplinas. Antes de comenzar a mezclar su trabajo acásico con cualquier otro sistema, conviene que sepa qué son los registros, así como qué hacen. De otro modo, quizás no sea capaz de determinar qué sistema está dándole qué resultados. Como suelo decir, antes de mezclar una bebida, tienes que saber qué hay en cada botella. ¿Qué tipos de preguntas funcionan mejor en los registros acásicos? Una de las principales claves para llevar a cabo una lectura precisa y potente es la de saber qué tipos de preguntas puede formular. Hay preguntas que permiten recibir muchísima información de los registros, en tanto que otras no generan demasiada información, o bien no nos ofrecen el tipo de información que estamos buscando. Así pues, cuando comience uno a formular sus preguntas, siga estas 3 directrices. 1. Evite preguntas que comiencen con cuando. El tiempo carece de importancia en los registros, porque los registros son eternos. Se encuentran en todas partes, íntegramente, y siempre en el aquí y el ahora. Por tanto, sus maestros, profesores y amados acásicos no están limitados por los parámetros del espacio y el tiempo terrestres. De modo que formular una pregunta predictiva acerca de cuándo ocurrirá algo no le va a dar a usted la respuesta que quiere. Y quizás incluso termine un tanto frustrado, como en la siguiente pregunta, que podría plantear una tal Mary Margaret ficticia. Mary Margaret. Maestros, profesores y amados, ¿cuándo encontraré al amor de mi vida? Evidentemente, la respuesta que podría esperar Mary Margaret sería algo medible y definitivo, como, encontrarás el amor de tu vida en el plazo de los 3 próximos meses. Sin embargo, dado que los maestros, profesores y amados no tratan con el tiempo terrestre, estos no le darían una respuesta mensurable y definitiva. En vez de ello, podrían responderle con algo parecido a esto. Mary Margaret, encontrarás al amor de tu vida cuando perdones a tu exmarido y lo liberes para siempre.
Sobre el papel, lleváis 3 años ya divorciados, y tu exmarido ha seguido avanzando y ha encontrado a otra persona. Sin embargo, en tu mente y en tu corazón, tú no has avanzado. Sigues aferrándote a aquella relación a través de la cólera y el resentimiento, y eso es lo que te tiene bloqueada. Por favor, perdona a todos los implicados en tu dolor y sigue adelante. Cuanto antes lo hagas, antes te liberarás y antes podrás encontrar un nuevo amor y una relación que te nutra y te llene. Pero Mary Margaret no se queda nada contenta con la respuesta. Mary Margaret. ¿Qué? No. Eso no responde a mi pregunta. Eso no es lo que quiero escuchar. No pregunté acerca de mí. Pregunté acerca del amor de mi vida, y de cuándo lo voy a encontrar. Capté la idea. Las preguntas predictivas y relacionadas con el tiempo no funcionan bien con los registros acásicos, especialmente cuando el tema en cuestión puede llevar más de una vida para resolverse. 2. Evite preguntas con respuestas de sí o no. Las preguntas que requieren una respuesta de sí o no funcionan bien en los registros, normalmente porque el resultado depende en última instancia de usted, porque ese resultado viene determinado por sus decisiones y sus circunstancias vitales. He aquí otro ejemplo, esta vez con otra persona ficticia. Thomas. Thomas, esta semana me han ofrecido un empleo. ¿Debería aceptarlo? Thomas espera ahora una sencilla respuesta con una sola palabra, sí o no. Sin embargo, los maestros, los profesores y los amados tienen en mente una respuesta diferente. Esta se basa en el hecho de que ellos saben que, con el fin de que Thomas se sienta verdaderamente satisfecho, la decisión debe de ser suya, y no de ellos. Thomas debe mirar en su interior y determinar quién es él, así como qué tipo de trabajo le gustaría realizar o qué tipo de trabajo desempeña mejor. Después, deberá considerar las ventajas y los inconvenientes inherentes tanto en su actual empleo como en el nuevo empleo que le ofrecen. Posteriormente, tendrá que decidir qué trabajo se adapta mejor a sus metas y a sus necesidades. Después de reflexionar cuidadosamente en todos estos factores, Thomas tendrá finalmente su respuesta. Y, en ese punto, ya no va a necesitar ayuda exterior alguna, puesto que sabrá qué hacer. Así, en lugar de escuchar sí o no de boca de los maestros, profesores y amados, puede que Thomas escuche algo parecido a esto. Bien, en primer lugar, ¿por qué estás tomando en consideración este empleo, y qué podría ocurrir si lo aceptas? Vamos a explorar por unos instantes las posibilidades del nuevo empleo, y luego vamos a sopesarlas con las realidades de tu actual empleo. En primer lugar, en relación con el empleo que se te ha ofrecido, ¿qué ventajas tendría aceptarlo? ¿Qué inconvenientes tendría? ¿Cómo encajan los requisitos de ese trabajo con tus actuales capacidades e intereses? ¿Están en sintonía con tus actuales necesidades? ¿Apoyarán tus objetivos futuros? Después, echaremos un vistazo a tu actual trabajo. Hay muchas más palabras que un sí o un no. Capte la idea también aquí. Las preguntas de sí o no funcionan bien en los registros. Reducen el poder de las personas, al situar el proceso de toma de decisiones, y, en última instancia, el resultado, en manos de otro, cuando lo que hacen los registros acásicos es dar poder a las personas, al ayudarlas a examinar una situación, ver lo que es cierto y, luego, decidir por sí mismas qué es lo que les parece más correcto. En otras palabras, no existen deberías en los registros. Sus maestros, profesores y amados ampliarán su perspectiva y le ayudarán a sopesar sus opciones, pero no tomarán la decisión por usted ni le dirán lo que debe hacer. Como siempre, dejan la responsabilidad a quien le pertenece, a usted. Nuestro desafío como seres humanos en el planeta Tierra consiste en vivir en el instante presente en la medida de nuestras posibilidades. Cuando nos centramos en algún punto del futuro, o bien cuando dejamos que sea otro el que nos diga cómo deben ir las cosas, ni estamos en el presente, en un instante en concreto, ni somos responsables de nosotros mismos. Pero, cuando buscamos la perspectiva de los maestros, los profesores y los amados, ellos nos ayudan a adquirir un mayor poder para que seamos lo que necesitamos ser en un momento dado. El papel de los registros acásicos consiste en proporcionarnos verdad, información y apoyo. Así pues, si usted realmente necesita una respuesta relacionada con el tiempo, existen oráculos como los de los clarividentes, los echadores de cartas y los astrólogos que pueden serle de ayuda. Y si usted necesita una respuesta de sí o no, el péndulo funciona aquí especialmente bien. 3. Intente formular preguntas con las palabras que, por qué o cómo. Las preguntas que funcionan mejor con los registros comienzan normalmente con qué, por qué y cómo. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿cuándo aparecerá mi compañera o compañero del alma? ¿O debería seguir con mi pareja? Inténtelo con una o más de las siguientes preguntas.
¿Por qué estamos juntos mi pareja y yo? ¿Qué es lo que se supone que tenemos que aprender? ¿Qué ventajas y barra o inconvenientes tiene el que estemos juntos en este momento? Nuestra relación es muy tensa barra se ha roto barra es irreparable. ¿Qué hemos hecho para llegar a este punto? ¿Qué es lo que no estoy viendo, y por qué no lo veo? ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva y darme cuenta de lo que necesito darme cuenta? ¿Qué puedo hacer ahora para encontrar la paz, el perdón y la sanación? ¿Qué debo esperar cuando abra mis registros acásicos por primera vez? No existen dos personas que tengan la misma experiencia cuando abren sus registros por vez primera, por lo que lo más aconsejable es que entre en su experiencia con las menores expectativas posibles. Ahora bien, una vez dicho esto, permítame que le diga unas cuantas cosas que sí puede esperar. Lo primero que ocurrirá cuando acceda a sus registros es que, mientras pronuncia la oración de apertura, usted va a salir de su habitual conciencia humana y va a entrar en la conciencia universal divina. Cuando abra sus registros por vez primera, puede que sienta este cambio de algún modo, o puede que no. Pero no se intranquilice porque, para cuando haya terminado la oración, el cambio habrá tenido lugar. Como ya comenté en el prefacio de este libro, este cambio no va a ser algo dramático, y no va a traer consigo ningún fenómeno extraño ni sensacional. No va a ponerse a hablar con otra voz, no se le van a volver los ojos del revés, ninguna entidad va a entrar en su interior y se va a hacer cargo de todo, ni se va a ir usted a ninguna parte durante el proceso. Usted seguirá siendo usted, como lo es siempre, y hablará de la manera que suele hacerlo. La única diferencia se hallará en lo que dirá, porque va a recibir información desde el campo acásico, que es una dimensión energética diferente. En este punto, quizás se pregunte si alguna energía negativa o alguna entidad oscura pueden entrar en su conciencia o atacarle mientras está en los registros acásicos. Mi respuesta es que no, inequívocamente no. Como entenderá cuando le hable de la oración, está invocando exclusivamente a las fuerzas de la luz, y está invitando únicamente al Espíritu Santo de Dios. Así pues, es el poder de la luz divina y del Espíritu Santo el que le sostendrá y le protegerá de todo lo que no sea estrictamente de la luz. ¿Sentirá usted la luz? Puede que sí, puede que no. Pero, una vez más, puede tener la certeza de que le están aguantando firmemente en esa acelerada y extraña frecuencia, y de que no tiene absolutamente nada que temer. ¿Qué tipo de información obtendré y cómo la obtendré? Cuando alguien accede a los registros acásicos obtiene todo tipo de información, si bien, en cierto aspecto, un aspecto importante, siempre ocurre lo mismo, que la persona a la que se le hace la lectura se eleva siempre. En la sección sobre preguntas que comienza en la página 57, ya he explicado los tipos de respuestas que no va a obtener usted de los registros. Pero a eso me gustaría añadirle aquí que la información que le llegue en modo alguno va a hacer mofa de usted, ni le va a menospreciar, ni tampoco le va a juzgar. Si siente de pronto que se le enjuicia de algún modo mientras está en los registros, sepa que eso procede de usted mismo. Pida ayuda a los maestros, profesores y amados para que le muestren la verdadera esencia de su alma como ser espiritual divino. En cuanto a cómo podría obtener la información, quizás descubra que, al principio, cuando empieza a abrir sus registros, recibe la información solamente de una manera. Quizás solo vea colores o escuche palabras, por ejemplo. Pero, al cabo de un tiempo, después de introducirse en los registros una y otra vez, se incrementará su capacidad para mantenerse firme en la luz, y podrá recibir información de cualquiera de las siguientes maneras. Quizás escuche la información en su cabeza. Pueden ser palabras, frases o una larga disertación, que uno de mis alumnos denomina streaming audio. 5 A veces, la gente me pregunta a qué suenan los maestros, profesores y amados. Como sería de esperar, suenan de un modo muy diferente de una lectura a otra, de un modo único y singular, de hecho, tan único y singular como la persona a la que se le hace la lectura. Así, hay veces en que su tono es formal, en tanto que otras suenan de un modo más informal. En ocasiones su tono es serio. 5 El streaming es un término informático que hace referencia a archivos de audio o vídeo que se pueden ver o oír en una página web sin necesidad de descargarlos antes en el ordenador. Stream significa arroyo, corriente, raudal, de modo que puede entenderse como la transmisión de información en una corriente continua hasta que se finaliza el proceso. La televisión. Del té, y en otras contiene un tinte de humor. A veces hablan con metáforas, y a veces lo hacen de forma literal. En ocasiones utilizan el método socrático, respondiendo a tus preguntas con más preguntas, hasta que llegas a la respuesta por ti mismo. Sin embargo, siempre se muestran compasivos.
Su discurso es objetivo, sin enjuiciar, al tiempo que facilitan el crecimiento y la sanación de tu alma. Quizás vea usted cosas con el ojo de la mente. Quizás vea colores, auras o campos de energía, imágenes, símbolos o formas, o un streaming video de un suceso en concreto. Quizás experimente diversas sensaciones emocionales o físicas en su cuerpo. Entre esas sensaciones puede haber hormigueos, agitación, calor, o frío, por ejemplo. Si recibe usted una sensación desagradable, simplemente reconózcala como tal. Sepa que no puede hacerle daño ni afectarle, y que no se va a quedar ahí durante mucho rato. Dé las gracias a los maestros, profesores y amados por darle la información de este modo. Hágales saber que ha recibido el mensaje. Y pídales que detengan esas sensaciones. De momento, tiene usted una visión general bastante aceptable de las directrices y las reglas básicas para la apertura de los registros acásicos, así como alguna información referente a los modos en los cuales podría recibir la información desde ellos. Ahora pasaremos al capítulo 3, en donde le ofreceré una exhaustiva información acerca de lo que puede esperar cuando abra sus registros por vez primera. Pero, antes de que empiece a leer ese capítulo, dedique por favor unos instantes a reflexionar sobre lo que ha leído hasta este punto, y decida si este trabajo es para usted o no. Si decide que trabajar en los registros no va con usted, pásele por favor este libro a alguna otra persona a la que quizás podría apetecerle explorar los registros. Si piensa que quizás podría trabajar con ellos algún día, pero siente que aún no ha llegado el momento, guarde este libro hasta que se sienta preparado o preparada para comenzar de nuevo. Si cree que está en disposición de trabajar con los registros ya, le invito a seguir leyendo con el corazón y la mente bien abiertos. Como ya he dicho, trabajar con los registros es una decisión completamente personal. Solo usted sabe qué tipo de prácticas le irán mejor para su crecimiento y su autoridad espiritual, y cuándo estará en disposición de aplicarlas. Los señores de los registros comprenden esto perfectamente, y respetan en todo momento sus decisiones.